Ya estamos de retorno en Referente Jurídico y ahora voy a tener el placer y el gusto de presentar a una extraordinaria magistrada, una lideresa del Poder Judicial reconocida dentro y fuera del Perú. Me estoy refiriendo a la doctora Susana Castañeda Otsu. Ella estudió la carrera de Derecho en la Universidad Pedro Ruiz Gallo. Ha cursado estudios de maestría en Ciencias Penales en la Cuatricentenaria Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Realizó asimismo los estudios de doctorado en Derecho Constitucional y tiene especialidad en Derechos Humanos, ambos estudios llevados a cabo en la Universidad Complutense de Madrid, España. Actualmente ostenta el importantísimo encargo y cargo que le ha trasladado el señor presidente del Poder Judicial, el doctor Duberlí Rodríguez Tineo, de Coordinadora Nacional del Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, de la cual ella es además presidenta de la Sala de Apelaciones, que se encarga de ver este conjunto de investigaciones y enjuiciamientos a los acusados por delitos de corrupción de funcionarios. Tremenda tarea. Bienvenida, doctora Susana Castañeda, Referente Jurídico. Muchas gracias a ti, Luis Alberto, por la invitación que me has cursado y que me permite estar aquí para conversar sobre un tema importantísimo como es el control de constitucionalidad y de convencionalidad en nuestro país. En realidad, este tema es un tema que parecería ser novedoso, aun cuando no lo es. En los bloques anteriores, cuando conversábamos con el doctor Aníbal Quiroga, nos contaba un poco sobre la historia de la evolución del control de constitucionalidad y el control de convencionalidad. Pero, bueno, nos encontramos en un momento histórico en el que está rigiendo la Constitución de 1993, en cuyo artículo 138 se señala precisamente que cuando el juez encuentra un conflicto entre la Constitución y la ley, entonces el juez tiene que, siguiendo ese legado y ese ejemplo del juez Marshall del caso Madison versus Marbury, aplicar la Constitución frente a esa ley. Y si es que se encuentra una norma de inferior rango que colisiona con la ley, debe preferirse la ley antes que la de inferior rango. ¿Cuáles son los efectos que esta labor que asume el Poder Judicial, los jueces en estricto, tienen en el sistema jurídico nacional? Bien, lo más importante del control judicial de constitucionalidad, judicial review o control difuso como se le conoce, es que nosotros los jueces tenemos que, en un caso en concreto, civil, penal, laboral o de cualquier naturaleza, preferir el mandato constitucional en relación a las demás normas del ordenamiento jurídico, basados precisamente en la norma que tú nos has mencionado, el artículo 138 de la Constitución, pero además en el artículo 51 que establece una jerarquía normativa. Entonces esa jerarquía normativa nos obliga a nosotros los jueces a tener que preferir la Constitución. Es importante considerar que el artículo 6 del título preliminar del Código Procesal Constitucional complementa el artículo 138 y establece otros presupuestos para que los jueces puedan aplicar este control difuso. Y así nos dice que se deberá tener en consideración que la norma sea relevante para resolver la controversia y que se llevará a cabo este control en la medida en que no sea posible interpretar la norma de menor rango en relación a las disposiciones constitucionales. Entonces era necesario tener una disposición de este tipo que está en el título preliminar del Código Procesal Constitucional, que sirve de parámetro de interpretación a todos los jueces para llevar a cabo la tarea interpretativa. Y en cuanto a los efectos, es que en primer lugar los jueces nos convertimos en garantes de la Constitución, en garantes de la supremacía normativa y de la jerarquía de las normas, y además que cuando en un caso en particular decidimos de que esta norma contraviene la Constitución, queda sin efecto. Pero ese dejar sin efecto, es decir, inaplicar esa norma que colisiona con la Constitución, solo tiene efectos para el caso concreto, ¿verdad? No para todo. Así es. Tiene efectos interpartes. ¿Por qué? Porque se trata de un caso en concreto. Sin embargo, en mérito al artículo 7º del título preliminar del Código Procesal Constitucional, que establece la figura del precedente vinculante,
una situación de este tipo puede llegar a tener efectos generales, como así ha venido ocurriendo en que ya hay más de 40 precedentes vinculantes donde el Tribunal Constitucional en casos concretos de amparos o de habeas corpus le ha dado alcances generales a sus decisiones. Ahora, digamos, este podría ser considerado el elemento característico fundamental del control difuso de constitucionalidad ante el control concentrado del Tribunal Constitucional, ¿no es cierto? Donde el Tribunal Constitucional, cuando encuentra una norma que es incompatible con la Constitución, la expulsa del ordenamiento jurídico y la abroga, claro, y con efectos para todos. Así es. Lo que pasa es que son sistemas diferentes. En cuanto a los sistemas de control de constitucionalidad, en el mundo hay 3 sistemas. El sistema político, que acá en Perú no se da. Tenemos el sistema actual que nos rige, es un sistema dual, donde hay un sistema de control difuso, al que nos hemos referido, y un sistema de control concentrado. Entonces, la diferencia es en que mientras que en el sistema de control difuso somos todos los jueces que de manera dispersa llevamos a cabo el control, en el sistema de control concentrado es un órgano ad hoc, como es el Tribunal Constitucional. La otra diferencia es que uno se produce en vía directa, el caso del control concentrado, donde es necesario interponer una demanda de inconstitucionalidad, y en el caso del control difuso se produce de vía indirecta, porque en el caso en concreto que está conociendo el juez va a aplicar el control difuso. Los efectos, como ya vimos en el control difuso, son efectos interpartes, porque se trata de un proceso en concreto, con lo que ya hemos dicho respecto del precedente vinculante, pero en cambio en un control concentrado los efectos son erga omnes, son efectos generales. También en el tema de los efectos, en el control difuso, como se trata de una nulidad preexistente, entonces se retrotrae hacia el momento en que se comete el vicio, mientras que en un sistema de control concentrado la norma queda derogada a partir de su publicación en el diario oficial, en este caso en el diario El Peruano. Entonces son sistemas distintos, pero lo que hay que considerar es que el control difuso también se da en sede constitucional, en los procesos constitucionales de la libertad, como el amparo, el habeas corpus y el habeas data, porque al tratarse de procesos de control concreto es viable aplicar un control difuso de constitucionalidad. Ahora, ha señalado usted el artículo 51 de la Constitución, donde se encuentra precisamente recogido el modelo que los abogados llamamos la pirámide de Kelsen, ¿no es cierto? Es decir, donde la Constitución se encuentra en el pináculo, es decir, en la parte superior de esa pirámide, y de la cual luego se van deduciendo y desarrollando todo el conjunto de normas de inferior jerarquía. Ese es el esquema clásico de un orden jurídico. Y todo el mundo sabe que la Constitución es la norma de máximo rango en un país. Pero lo que no saben es por qué. ¿Por qué la Constitución es la norma superior frente a todas las normas? Claro, porque la Constitución es el sustento, el sustrato material, ¿no? Y además es la fuente de todas las normas en el sentido formal. La Constitución tiene principios, valores y tiene derechos que son los que constituyen la parte material de la misma, mientras que en el tema formal nos va indicando cómo es el proceso de formación de normas en el ordenamiento jurídico. Entonces ella tiene que ubicarse en la cúspide para poder ser la guía de todas las normas del ordenamiento jurídico. Y por eso, como tú bien expresas, la pirámide kelseniana, pese al tiempo transcurrido, continúa vigente. No obstante, nuestro Tribunal Constitucional en diversas sentencias ha establecido que en nuestro caso hay una pirámide compuesta por 5 tipos o grados de normas, donde estaría en primer lugar la Constitución como la ley fundamental, y ahí es muy importante considerar que en esas normas ha considerado también a los tratados de derechos humanos, que tienen mucha conexión con el tema del control de convencionalidad. En la Constitución de 1979, los tratados internacionales que versaban en materia de derechos humanos eran ubicados por encima de la Constitución. En cambio, la actual Constitución solamente señala de manera escueta de que los tratados internacionales forman parte del orden constitucional. Y esto entonces ha generado siempre una discusión y un debate a nivel del derecho constitucional, si las normas, los tratados internacionales, sobre todo en materia de derechos humanos, se encuentran al rango de la Constitución, debajo de la Constitución o por encima de la Constitución. Y quienes han dicho que
no puede estar por encima de la Constitución son básicamente aquellos que apelan al sentido de la soberanía del país y que nada puede estar por encima de nuestro Estado, que es libre, independiente y soberano. ¿Cuál es su opinión? Es correcto lo que tú has planteado en este momento. Siempre se ha manifestado que la Constitución del 79 en relación a la Constitución de 1993 tiene ese plus de que los tratados de derechos humanos tenían un rango supraconstitucional. Y es cierto que la Constitución del 79 no lo tiene, nos remite al artículo 55, donde establece que los tratados en vigor forman parte del derecho interno, y a la cuarta disposición final y transitoria establece un criterio de interpretación. Y también a una norma que establece que si es necesario, si un tratado podría afectar disposiciones constitucionales, tendría que llevarse a cabo un proceso de reforma constitucional. Entonces, esas tres normas han servido a muchos estudiosos del derecho constitucional para darle un valor equiparable a una disposición constitucional. Sin embargo, eso no es tan cierto, ¿no? Pero lo importante es que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional se ha decantado en el sentido de que dentro de las normas de primer grado, ¿no?, estarían en primer lugar la Constitución, las disposiciones de la Constitución, en segundo lugar las leyes de reforma constitucional y en tercer lugar los tratados de derechos humanos. O sea, le da un rango, un subgrado, dos subgrados menores. Pero esta jurisprudencia además se tiene que complementar con otra jurisprudencia del Tribunal Constitucional, donde da a las disposiciones de la Convención Americana y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos eficacia directa. Entonces, eso para nosotros es muy importante. En segundo lugar, establece que las sentencias que dicte la Corte Interamericana servirán de parámetros de interpretación para los jueces. Entonces, yo creo que se está formando una corriente que, no obstante no existir en la Constitución una norma como la que teníamos en el 79, sin embargo, podemos decir que sí, que los tratados de derechos humanos son tan importantes que podríamos equipararlo al mismo nivel que una disposición constitucional. Y esto se afianza más con la doctrina del control de convencionalidad. Antes de entrar a ese tema del control de convencionalidad, a propósito de lo manifestado, si las decisiones, las sentencias del Tribunal Internacional de San José, Costa Rica, generan una suerte de parámetros interpretativos de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, el derecho constitucional, ¿por qué entonces el Estado peruano tiene que acatar sus sentencias, como ha sucedido en algunos otros tantos casos donde se han tenido que anular juicios a terroristas, por ejemplo, y se han tenido que reabrir, ¿no? El caso, por ejemplo, de la retoma de la embajada o de la casa del embajador Maurice Aoki, Barrios Altos, Lori Berenson, La Cantuta, ¿no? Etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué es que se tienen que cumplir con los mandatos de la Corte Interamericana? Estos son mandatos, no son solamente parámetros, entonces. Sí, son decisiones de la Corte Interamericana, porque el Perú suscribe la Convención Americana y se compromete a cumplir con sus disposiciones. Y una de ellas dice que las sentencias de la Corte tienen valor y se ejecutan en sus propios términos. Entonces hay un compromiso del Estado peruano de ejecutar las decisiones de la Corte Interamericana. Lamentablemente, Luis, en el caso peruano somos el país que tiene el mayor número de sentencias condenatorias por parte de la Corte Interamericana. Y lo que nos preocupa a nosotros como jueces es que detrás de cada decisión que pudo haber llegado a la Corte Interamericana cuestionando la afectación de garantías, especialmente el debido proceso, hay decisiones de jueces. Ese es el problema también. Bueno, pero también de jueces que formaron parte de un poder judicial históricamente ubicado en la década de los 90, donde el sistema democrático estaba quebrado, ¿no es cierto? O sea, claro, porque en todo caso, teniendo una constitución que estaba vigente, lo que debió haberse efectuado es un control de constitucionalidad o un control de convencionalidad, como sí se hizo en un solo caso, que es el caso Barrios Altos contra Perú, ¿no? Donde la jueza Antonia Saquicuray decidió aplicar un control difuso y llegó hasta este caso hasta la Corte Interamericana. El caso Antonia Saquicuray es un lunar definitivamente, bueno, en ese momento, en ese, ¿no? En ese contexto, porque la provisionalidad era lo que campeaba en ese momento en el Poder Judicial, y ya sabemos cuáles eran los efectos políticos de ese. Sí, pues lamentablemente en nuestra tarea
tiene que quedar bien especificado cuál es el rol que le compete a un juez como garante de los derechos fundamentales. Así es. Bueno, vamos a hacer un corte comercial. Bien. ¿Ya? Para poder continuar con el programa. No se vayan, regresamos en Referente Jurídico. Estamos conversando con Susana Castañeda Otsu sobre el control de convencionalidad en el modelo constitucional peruano. Ya regresamos.